Gente de las Cuatro Naciones, les doy la bienvenida a este sábado de cine aquí en Jugo de Cactus. Como bien lo saben, los sábados son el día en el que nos alejamos del universo Avatar y nos dedicamos a hacer reseñas de la otra cosa que me gusta más, además de Avatar y los libros, que es el cine. Y pues como estamos en temporada de premiación, yo creo que es correcto hablar de una de las películas que efectivamente van a estar en premiación, o sea que están siendo consideradas a premios de la Academia, y me refiero a la película de los Fabelmans. Esta película semi-autobiográfica de Steven Spielberg, que la verdad yo no esperaba pues mucho de ella, porque cuando dijeron película semi-biográfica, en chinga tuve recuerdos de Vietnam con la película de Bardo y pensé que iba a ser una madre ultra pretenciosa y súper llena y plagada de movimientos cinematográficos a lo güey, pero sin historia. Y no, la verdad es que la película me sorprendió bastante. Así que vamos con la reseña del día de hoy. Ya saben, puntos positivos, puntos negativos y calificación de los Fabelmans. Creo que la cosa que más me gusta de la película es que cuando se anunció, o sea, cuando se dijo que iba a salir, quedó y dejaron muy en claro, sobre todo Steven Spielberg, que se trataba de una película semi-autobiográfica. A lo que se refiere con película semi-autobiográfica es que es basada en la adolescencia de Steven Spielberg, del por qué se decidió ser cineasta y todo esto, pero como tal no es su biografía, o sea, como que todos los personajes están basados en él, en su familia, en sus experiencias, sus vivencias, pero son personajes puestos en una historia ficticia. Entonces eso le da a Steven Spielberg la libertad de no tener que forzosamente a huevo contar las cosas como fueron, sino ponerle mucho de su cosecha, mucho de su opinión, mucho de su percepción, ya sea de cuando era joven a como también es él ahora y ya tiene experiencia y ve las cosas de distinta forma. Lo cual está bastante chingón. Porque en las películas biográficas, o bueno, en las películas autobiográficas también, no puedes fumártela tanto porque corres el riesgo de que la gente diga, sobre todo los que te conocieron, de no mames, eso no pasó así. Pues Steven Spielberg encontró la forma de salirse y poder contar las cosas como él quería contarlas, y se nota en la película. Se nota que le está poniendo mucho de su recuerdo, mucho del sentimiento, mucho inclusive del peso que resultó ser las cosas como se dieron en su infancia y en su adolescencia, pero también le mete esa parte cinematográfica, esa parte del inventar y contar historias, y hace una amalgama hermosa y perfecta, lo que termina contando una historia bastante interesante y una buena historia por sobre todo. Algo que me ha gustado de las películas de Steven Spielberg actualmente, y me estoy basando en West Side Story que salió en el 2021 me parece, y en esta que salió el año pasado, es que se sienten como películas de antes. Y cuando digo películas de antes me refiero a ese cine de la era dorada, de los años 50, de los años 60. Se sienten como películas antiguas de que efectivamente ibas a ver una historia y no nada más ibas a ver a un festival de computadora y de efectos especiales, sino que de verdad te están contando una historia, pero no está muy inclinada a la parte del cine de arte y el cine súper intelectual, que yo creo que ni los güeyes que dicen que les gusta le entienden, sino que está en ese punto medio y se siente bien, se siente el cariño en el cine, y los personajes se vuelven entrañables, la trama está, como dije hace rato, interesante, y disfrutas la película. Pero sí he de admitir que llega un punto en el que como que la cinta se siente algo pesada, y pesada por tener que utilizar una palabra. Porque pues como que te están contando una historia que no tiene demasiados giros de tuerca, sino que se podría inclusive considerar una historia normal, o sea, una historia random, ya que pues es la historia de un niño que lo único que quiere es ser cineasta, y en medio de todo eso vive en una familia que tiene conflictos. Entonces, como tal, la historia no es que tú digas, ay cabrón, pinche historia revolucionaria con giros de tuerca impresionantes. Entonces yo creo que esa falta de movimiento podría ser, hace que la película en algunas ocasiones tú digas, ok, esto ya duró un chingo, pero les prometo que son contadas, e inclusive me atrevería a decir hasta que son propias de mi personalidad y no tanto pedos de la película, porque créanme, la película es muy muy buena. A final de cuentas, creo que todo lo positivo que tiene la película lo podría definir a que es el amor al cine. Así como la reseña que no hice en este canal, pero sí hice en mi canal de TikTok de Babylon, yo dije que el punto de esa película era demostrar el amor al cine y de que no importa cómo haya nacido y cuál haya sido su origen,
Siempre va a haber gente que va a estar enamorada del cine, de ver el cine, de hacer el cine, de convivir con el cine. Y siento que esta película de The Fabelmans es precisamente eso. Suena muy cinéfilo mamador, pero creo que es la carta de amor al cine de Steven Spielberg. De cómo esa pasión que tuvo desde niño, la primera vez que vio una película en el cine, le despertó ese amor por hacer películas, por el cómo se originan, por el cómo planearlas, el cómo conseguir el material, cómo hacer las cosas, los efectos especiales, cómo resolver los problemas. Dentro de la problemática vida de este Sam, que es el personaje de la película, se ve cómo se escuda y también se refugia en las películas y cómo va aprendiendo a trabajar en el cine y al mismo tiempo a usar el cine para poder resolver los problemas que tiene en su vida. Entonces aquí se nota ese amor al cine. Y como punto que yo rescato a mí personalmente, que a mí me gustó mucho de la película, es que se ve precisamente ese proceso de cómo era el cine antes de la era digital. Cómo se tenía que cuidar mucho la cinta, cómo se tenía que preocupar uno mucho por la luz, cómo se cortaban antes las películas. No era como en un programa de que cortas, borras y ya chingón quedó en media hora, sino que tenías que estar viendo cuadro por cuadro, saber cuál servía, cuál no servía, cómo poner los efectos especiales antes de que las computadoras existieran y se pudieran hacer de forma digital. O sea, se ve ese gajo de nostalgia hacia el cine de antes, al cine de cómo era más un arte que un medio. Y se siente chido porque te pega esa nostalgia, pero la película no recurre nada más a tener nostalgia y ya para ganar gente, sino que de verdad se siente que está hecha con corazón y los personajes no te puedo decir que te identificas con ellos porque afortunadamente pues mi familia nunca pasó por un proceso como el de los personajes de la película, pero sí son entrañables y sí son reales. Y creo que una película que tiene personajes reales, que tiene una trama interesante y que además puede recurrir a algo tan poderoso como lo es la nostalgia, es una película que sin duda tiene las de ganar. Dije, para ya pasar a puntos negativos, creo que la única parte negativa que yo le podría poner a la película es que... Y mira, por decir negativo, por usar una palabra, porque es una película no convencional. O bueno, no es una película comercial, ¿sabes? De esa película que estás con tu familia en el centro comercial por una nieve y dices, güey, tengo ganas de ir al cine, ¿cuál vemos? Ah, vamos a ver Los Fabelmans. No, es una película que como es su trama de amor al cine es precisamente para gente que le gusta el cine. No nada más para la gente que se entretiene en el cine. Que ojo, no es que esté mal si a ti nada más te gusta ir al cine o ver películas para entretenerte. Ese es el punto del cine, también entretener. Esta es una película más para la gente que le gusta más ese pedo de analizar la cinematografía y luces y cámara y ángulos y su puta madre. O sea, es una película un poco más para pensar. Así las llamamos en mi casa, películas para pensar, que no son para dominguear, sino que son para estarlas analizando y profundizar con el desmadre. Entonces... como no es una película para dominguear, no es una película que haya sido muy popular, sobre todo, y a eso sumándole que tampoco se estrenó en muchas salas de cine por precisamente al no ser una película ultra popular o hecha para consumo, pues no estaba mucha disposición. De hecho, aquí en mi casa tuve que ir a un cine un poco más lejos porque no estuvo en el cine el que tengo más cerquita. Entonces... por eso dije, como punto negativo como tal no es, porque no está mal que la película no sea comercial, pero eso provoca que poca gente sienta ese ánimo como de verla. Yo les recomiendo mucho que lo hagan, pero sí les advierto que no es un espectáculo de consumo, es un poco más inclinada al arte y a la apreciación y el desmadre y así. Pero igual tiene sus momentos chingones y como un viaje al pasado y a los inicios del cine... sobre todo el cine hollywoodense, si a ti te gusta ese pedo de la historia y meterte en cómo fue antes, pues es muy, muy interesante la película. Sin mencionar que es la biografía de Steven Spielberg y de cómo decidió empezar en el cine. Entonces, yo creo que ahí ya es un boleto de a huevo de que la tienes que ir a ver porque te va a llamar la atención. Así que en resumidas cuentas es una muy buena película, es una película bastante interesante, bastante entretenida. No es una de esas películas que vas a poner cada fin de semana y se va a volver tus favoritas, pero tampoco va a ser una de esas películas que la ves una vez para sentirte ultra cinéfilo mamador y ya no jamás la vas a volver a ver, sino que es una película que está en medio. Que algún día la vas a volver a encontrar, ya sea en renta, en compra o en un servicio de streaming. Vas a decir, yo vi esta madre en el cine, la vamos a volver a ver. Y creo que es una de esas películas que entre más creces y más vas cambiando, vas entendiendo cosas distintas de la cinta.
y te gusta más o te gusta menos. Entonces es una película que está hecha para evolucionar junto con el espectador. Por ende, yo creo que los Fabelmans sí se merecen 4 estrellas y media, porque es una buena película y la verdad es que a mí sí me gustó bastante, como para verla más de una vez. Así que 4 estrellas se lleva los Fabelmans, pero no creo que se vaya a llevar el Oscar a mejor película, porque hay una en competencia que se ve que va a estar más cabrona y yo creo que la siguiente semana ya le voy a hacer reseña, que es la de The Whale con Brendan Fraser. Pero por el momento 4 estrellas para The Fabelmans. Antes de irnos, quiero recordarles que ya saben que me pueden dejar en los comentarios cualquier película o serie que les gustaría que apareciera en esta sección del canal. Y para los que ya me recomendaron The Dragon Prince, The Boys, Invincible y otras series que todavía no están terminadas o que son un poco largas como para verlas rápidamente, les anuncio que sigo guardando esos comentarios, sí los tengo a consideración, pero de nuevo, si no son series terminadas, es muy poco probable que las vaya a ver porque me voy a quedar en ascuas y a mí eso no me gusta, a menos que la serie haya sido yo de verdad muchas ganas de verla. Así que series como Invencible o series como The Boys, me estoy esperando a que terminen de salir, verlas y ahora sí hacerles reseña. Creo que The Dragon Prince ya la terminaron, no estoy seguro, voy a checarlo bien y si ya la terminaron probablemente le haga reseña. Así que mi recomendación es que mejor me pidan hablar sobre películas, que es más fácil verlas, a series. Pero si de plano quieren que hable de tal o cual serie, encarecidamente les pido que de posibilidades sean series que ya están terminadas, para que si no las he visto me las pueda aventar en una semana y hacerles reseña en esta sección del canal. Ahora sí, sin nada más que agregar, me despido esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.